¿Veis esto de aquí? Son tubos de aquellos para sacar sangre. Y os quiero hablar de por qué me voy a sacar esta sangre, para qué son estas muestras y cómo está conectado con todo lo gótico. El día 7 de abril me picó una garrapata que estaba infectada. Me hice unas pruebas, las primeras salieron negativas y como en mi familia ya hay un miembro que ya está contaminado por el Lyme, y a través de su experiencia me comentó que me hiciera más pruebas y efectivamente estas pruebas salieron positivas. Lo que supone esto para mí, lo que ha supuesto, es lo que os voy a contar hoy aquí, sobre todo desde este punto de vista gótico-junguiano, porque es un tema bastante complicado. No sabía si comentarlo en el canal o no, pero habría sido muy falso por mi parte tapar algo con lo que llevamos años luchando en mi familia y de lo que todavía se tiene bastante desconocimiento. Así que bienvenidos al capítulo 13, en el que vamos a hablar de la enfermedad del Lyme bajo la lente gótico-junguiana. Hola amigos góticos, amigas góticas, ¿qué tal estáis? Bien, soy Alice y bienvenidos a Gothic. Este es el capítulo número 13 en el que vamos a hablar de la enfermedad del Lyme, que se transmite a través de las garrapatas. Os he mostrado todas estas muestras, son 10 tubos que me he de sacar mañana, o sea que he querido hacer el vídeo hoy. Y es un vídeo que voy a hacer normalmente me lo preparo mucho, os pongo diapositivas, os pongo frases, busco información, pero quería hacer un vídeo mucho más relajado, mucho más de tú a tú, para que veáis un poco la naturalidad con la que se tiene que hablar o podemos hablar. Hoy en día los vídeos son todos como muy rápidos y todo el mundo lo tenemos todo súper programado para vomitar, que no os vayáis, pero resulta que hay cosas en la vida que requieren un poco de tranquilidad y requieren un poco de otro ritmo. Como os comentaba en la introducción del vídeo, el día 7 de abril me picó una garrapata. No sé dónde yo estaba, yo vivo en el campo ciertamente, pero ese día ni salí a colgar ropa, ni estuve cerca de mis palomas, ni de mis bichitos, ni de nada. Y la cosa es que normalmente se asocian las garrapatas con los perros, con los gatos, con los animales salvajes, pero en ese día, en esa ocasión, yo no tuve contacto con nada de esto. Mis gatas nunca salen afuera porque son caseras, no las dejamos salir por precaución y para que estén ellas también un poco más protegidas de otros gatos y enfermedades precisamente. Incluso en el veterinario se nos dice cuidado con la enfermedad del Lyme, con las garrapatas en los animales, nuestras mascotas, porque se contagian y se ponen muy enfermitos. Pues imaginaros lo que nos pasa a las personas si nos pica una garrapata, exactamente lo mismo. Entonces, el tema del Lyme, si queréis saber bien, porque a ver, una garrapata además del Lyme lleva otras muchas bacterias, si queréis saber bien qué es, cómo se contrae, información en general pues, desde el momento en que nos pican, si tenemos reacción, si no tenemos reacción, todo esto, el canal de Mercedes Domínguez, que es mi hermana, y su canal se llama Las Voces del Cuerpo. Es un canal que abrió hace poco y que ella va llenando de contenido conforme va pudiendo, porque su enfermedad fue diagnosticada muchos años más tarde, desde el origen de la picadura, porque ella no tenía conciencia de lo que había pasado con 7 años. Entonces, hasta que se descubrió su enfermedad, pasaron muchísimos años en los cuales esta enfermedad, esta bacteria que le transmitió tantas enfermedades, fue poco a poco matando
partes de su sistema inmunológico e inmunitario porque ataca las células de una forma muy intrusiva, muy sutil, se confunde con otras bacterias que sí que necesita el organismo, pero si queréis que esto se os explique muy bien y mucho mejor que lo que estoy haciendo yo aquí, mejor vais a Las voces del cuerpo de Mercedes Domínguez, y es una lucha que ella tiene contra el Lyme desde, ya digo, hace muchos años. Su lucha, por consiguiente, ha sido una lucha también de cara a los familiares. Yo hasta ahora no he querido hablar de su enfermedad directamente, aunque en algunos vídeos del canal sí que es cierto que cuando he hablado de la otredad, cuando hemos hablado de lo monstruoso, cuando lo monstruoso está en nuestro cuerpo, sí que he hecho comentarios, sí que he hecho mención de la enfermedad, incluso he dicho Lyme. Pero nunca he querido nombrarla a ella porque ella lleva el tema desde otro punto de vista, y para respetar mucho su quehacer y su labor, una labor que está haciendo ya a nivel social para crear conciencia, para que otras personas tengan la información que ella quizás no tuvo en su día, para que si esto les sucede como me ha sucedido a mí, que tomen las medidas necesarias y que se haga rápido, porque si se deja más de 6 meses la bacteria en nuestro organismo se puede cronificar y quizás no nos da señales, como es lo que me ha pasado a mí, que a mí no me ha dado señales todavía. Pero sí que es cierto que está durmiente. Entonces en las analíticas sí que sale, y de aquí ahora que haya unas analíticas mucho más específicas en las que se va a ir analizando cómo están mis células y las defensas. Hasta ahora, como me he ido tomando vitaminas y como llevo más o menos una dieta sana, por también una enfermedad que tenemos en casa con mi marido, crónica del corazón, pues yo tomo vitaminas para estar bien, y de alguna manera mi cuerpo pues está defendiéndose de la bacteria. Lo que no dice, lo que no quiere decir que no esté durmiente, que es lo que está ahora, tengo la bacteria durmiente. Y es bastante complejo incluso reconocer que tengo la enfermedad del Lyme. Es decirlo en voz alta da bastante miedo. ¿Por qué? Porque si miramos desde este punto de vista gótico junguiano, es algo de la naturaleza que está ahí, es un ser vivo que tiene que comer. Además se alimenta de sangre, fijaros qué gótico es esto, se alimenta de sangre, es un parásito vampírico que te salta y chucla la sangre, porque con ello, igual que los mosquitos, pensar en el mosquito para mí también es un pequeño vampiro, y además siempre se piensa, ¿llevará alguna infección? Que claro, va de persona en persona, pican a los animales, todo esto nos pueden contagiar. Está habiendo mucha investigación y se está investigando a nivel científico todo lo que, de lo que se nos contagia, que luego acaban en enfermedades pues crónicas, del tipo, ahora no sabría deciros, sobre todo a nivel no me salen las palabras, a nivel cognitivo, a nivel neuronal, a nivel muscular. Es una bacteria que, según cómo te ataque, como ataca el sistema inmune, puede incluso dejarnos en silla de ruedas si no es detectado a tiempo. Hay incluso casos de gente famosa como Avril Lavigne, la cantante americana, que incluso creó su propia fundación para el apoyo del estudio de la enfermedad del Lyme. Hace unos años, con la enfermedad de mi hermana, al tenerla ella, cuando ya supimos lo que tenía, ella me fue pasando información, me fue pasando vídeos, y a partir de esta creación de conciencia de algo que para nosotros era absolutamente extraño. Extraño era lo que decimos en inglés, se llama the uncanny, pero era extraño y a la vez familiar. De ahí la palabra uncanny. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver, yo estaba muy acostumbrada a ver garrapatas en perros y mascotas que había tenido. Pero nunca pensé que se me iban a pegar a mí. Nunca pensé que podían saltar a las personas. Y sin embargo, muchas veces oíamos o se oía, ¿no?, cuando en los pueblos o en la familia, incluso teníamos un familiar que también había sido mordido o picado por una garrapata. Y con el tiempo hubo una demencia, hubo una deterioración de esta persona, y murió, pues quizás antes de lo que a lo mejor podía haberse muerto, podía haber durado unos años más de no haber tenido esta picadura. Y era aquello que se decía, ¿no? Es que le ha picado un bicho.
Y este bicho seguramente había sido una garrapata. Todavía estamos a años luz de que, bueno, quizás ahora empieza a haber más movimiento. Hay mucha información ahí fuera y os pondré enlaces de dónde podéis ir a investigar más este tema si os interesa. Radio Televisión Española no hace mucho hizo un programa. Yo todavía no lo he visto porque como ahora estoy contagiada tengo un poco de reticencia. Entonces aquí a nivel psicológico se mueven también muchísimas cosas, que es lo que estoy también trabajando. Y bueno, os decía todo esto para dar un poquito de contexto. Entonces, ¿por qué hablar del Lyme aquí en este canal? Bien, siempre he dicho que las enfermedades son una parte de aquello que llamamos lo gótico, porque cuando son enfermedades externas, es este organismo, pensar en las películas de terror, la cosa, los parásitos extraterrestres de ciencia ficción que vienen y nos invaden, que toman nuestro cuerpo, esto siempre nos ha causado grande respeto y gran temor. De aquí han surgido muchas obras, muchos libros, películas. Siempre tenemos este temor a algo externo que nos ataque. Y pensar incluso en parásitos, es un parásito, pensar en lo que sucede con estos caracoles que se les entra ciertos parásitos y los veis que están anunciados por ahí por internet con muchos colores. El parásito se come el animal y deja la cáscara para él vivir adentro. Es una invasión en primer, ¿sabes? A toda regla. Y entonces el caracol ya deja de existir, está zombificado. Y además creo que se da este término, hay una zombificación del animal, del caracol, porque se ha metido un parásito dentro. Y es de lo más espeluznante. Entonces, a nosotros el Lyme no nos crea a este nivel de contaminación, pero sí que va matando nuestras células sanas y nos va produciendo enfermedades porque entonces da paso a que se nos den, cuando tenemos las defensas bajas, a que entren otras bacterias y entonces sí que pues afecten a nuestro organismo y de muchas maneras. Ya digo, hay bastante información, hay que buscarla un poco, no es de lo más conocido, pero ya se empieza a airear un poco el tema. Entonces, ¿por qué os comento todo esto desde esta lente gótico junguiana a la que vengo todo el tiempo? Bien, porque cuando tenemos unas enfermedades o cuando, bueno, por varios motivos realmente. Por un lado, porque para crear esta conciencia, ¿no? De que si os pasa algo así, que por favor os miréis y os miréis bien, que no os conforméis tampoco con una simple prueba, sino que cotejéis, hagáis más una analítica, vayáis a laboratorios muy específicos, porque los que tenemos acceso a la seguridad social son bastante básicos y limitados. Entonces, siempre vale la pena cotejar y hacerse analíticas adicionales. Por otro lado, porque ha sido una enfermedad que ya desde hace muchísimos años estamos luchando con ella desde mi casa, desde mi hermana. Ha sido una enfermedad que psicológicamente nos ha cambiado a todos mucho, nos ha cambiado y queremos pensar que para mejor, porque ha creado una conciencia a otro nivel. Nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas. Yo siempre he dicho que la enfermedad de mi hermana a mí me ha hecho mejor persona, porque al principio, cuando no teníamos tanta información, siempre juzgábamos, ¿no? Cuando había como son cosas invisibles, son enfermedades invisibles que no se ven, que incluso pasan desapercibidas en las analíticas normales, esto se convierte en un tema muy del gótico, que trabaja mucho la literatura gótica, porque tenemos un pequeño monstruo ahí escondido. Lo que nos hace a nivel físico es terrible, pero es que a nivel intelectual, a nivel psicológico también nos cambia de muchas maneras. Yo no sabía hasta ahora lo que era por lo que estaba pasando mi hermana. Me costó muchísimo tiempo entender, ponerme en su lugar, cosa que aunque uno haga el ejercicio mental de ponerse en el lugar del otro, nunca va a ser lo mismo como pasarlo en tu propio cuerpo. Pero también es cierto que por experiencia propia, cuando uno tiene algo en su cuerpo, por lo menos esto es lo que me pasa a mí, o lo que le pasa a mi marido, que como tú estás en control más o menos y te puedes oír, te puedes escuchar y puedes más o menos ver,
por dónde van tus síntomas, por dónde van tus dolores de cabeza, por dónde van, cómo te vas sintiendo, te sientes más o menos en control, ya digo, y hay una confianza, hay una fe también en la medicina y en lo que ya existe y en personas que realmente dedican el tiempo a investigar y a ayudarnos a conocer más estas enfermedades menos conocidas. No quiero decir raras porque es un término bastante peyorativo y parece que incluso nos ponía en ese lado, ¿no? Esta otredad nos autoriza todavía más. Em, entonces, os comentaba esto porque, bueno, cuando yo he visto a mi hermana toda su juventud, porque claro, esto se lo diagnosticaron con 20 y poco de años, pero es que ella llevaba enferma bastante tiempo, pero fue de forma gradual, fue poco a poco. Cuando a mí me pica la garrapata, yo pienso en todo esto, pienso en todo este proceso, es, madre mía, otra vez, otra vez. Imaginaros mis padres, ¿vale? Mis padres que ya tienen 70 y pico de años, la segunda hija, la primera hija, yo soy la mayor, ella es la pequeña, pero otra hija con la misma enfermedad que la pequeña, ¿no? Esto lo que te hace en la cabeza es demoledor, te peta la cabeza. Y a la vez, o sea, te pone en jaque, pero a la vez, desde el punto de vista, de mi punto de vista, sentí vergüenza con la picadura. Mi hijo se dio cuenta y dice, mamá, tienes una cosa en el ojo. Os pondré una foto por aquí. Los que estéis escuchando en podcast, os lo imagináis. Se me enganchó en el párpado. Y era muy pequeña. Mi hijo, que tiene una vista de lince increíble, un día esperando al hermano de básquet, el día 7 de abril, me dice, mamá, tienes una cosa en el ojo. Yo pensaba que era un poco de rímel, que a lo mejor habéis sido que a veces te salen verruguitas. Y pues hice así con la uña y me dice, no, todavía no se ha ido. Hice así pensando que era un pegote de rímel, todavía no se ha ido. Le dije, ah, hijo, pues quítamelo. Dices que no sé lo que es. Entonces, como no me acertaba el chaval, pues lo que cogí me hice una foto. Suerte de la foto, porque si no lo habría ignorado completamente. Suerte de la foto. No pensé que era una garrapata porque no lo parecía, pero tuve sospechas, claro, al rascar, sí que siento que rasqué y saltó, y entonces mi hijo ya me la quitó, pero le costó salir. Y en ese momento, en esa manera de descuajaringar el bicho, de sacarlo del sitio, fue cuando seguramente, como no sé el tiempo que llevaba, porque no estaba muy gorda, pues es cuando me transmitió todas sus bacterias que llevaba ahí, como un autobús, y descargó todos los pasajeros. Entonces, bueno, no tuve ni fiebre. Sí que es cierto que cuando llegué a casa estuve pensé, madre mía, se me ha enganchado algo, parece una garrapata, no me quiero obsesionar porque igual como a mi hermana le pasó esto, ahora pienso que también me va a pasar a mí. La cabeza entra en un bucle que es terrible. Ataca tus sombras, ataca todas las sombras, ataca tus arquetipos, se ponen todos como locos a hacer de las suyas. En la inteligencia positiva se llamarían saboteurs, ¿no? Los sabotajeadores, supongo que se traduce así en castellano. Se pone en marcha una serie de mecanismos de defensa, de negación. Incluso tengo aquí un libro que habla sobre la muerte que tengo que leerme porque me leo 100.000 millones de cosas todo para entender la mente humana, cómo vamos reaccionando a todo lo que nos sucede. Y hubo un momento, todo muy rápido de todas estas sensaciones conjuntas. Sensaciones que incluso tardé 2 semanas en decir en casa a mis padres que me había picado algo. Seguidamente, tan pronto como esto lo comenté en casa, tuve mucho miedo de que quizás mi hermana pues me regañara por no haber ido antes al médico, de que no hubiera tomado acción y tuve como mucha vergüenza. Era como una vergüenza de como cuando vas desnudo por la calle. Era un poco de exposición. Fijaos aquí todos los temas góticos que si vais viendo todos los vídeos que he ido haciendo hasta ahora. Todas estas sensaciones precisamente son las sensaciones típicas de cuando estamos expuestos a una situación muy liminal, muy tensa, muy borderline, qué es lo que nos sucede en el cerebro, ¿no? Y cómo esto puede detonar también historias terribles, historias de terror. Claro, es como utópico, tú ves a
Spider-Man, ¿no? El hombre araña, le pica una araña y tiene superpoderes. Pues la vida real no es así. El Lyme te pica y lo que te da es un montón de porquerías que van a ir destrozando tu cuerpo. Entonces, vivimos en un momento histórico en el que tenemos muchas prisas para todo, por vivir, y no contamos con estas cosas. Por esto también quería hacer el vídeo, para crear esta conciencia en decir, cuando os han dicho en alguna vez, seguramente habéis oído aquello de... para volvernos al presente, nos dicen, imagínate que vas al médico y te dicen que te quedan 6 meses de vida y tú te quedas, pues ¿cómo voy a imaginar esto si no me está pasando? A mí me pasa esto, hay gente que es mucho más, se puede poner más en estas posiciones, yo tengo ahí como unas barreras, soy muy empática para unas cosas, pero para otras ciertas cosas me cuesta, porque una cosa es la empatía con los demás, el poder conectar con otras personas, y otra cosa es poder imaginarte hasta ese punto una situación extrema. Y además yo siempre he dicho, es que no sabe uno cómo puede reaccionar. Por eso tampoco me gusta que juzguemos o juzgar a otras personas antes de conocer su historia. Eso es algo que todos se nos da muy bien, criticar a los demás, somos unos expertos. Y realmente tenemos que aprender a escuchar por qué esta persona dice lo que dice, de dónde viene su información, de dónde viene su trauma, de dónde viene su dolor. Entender un poco. Pero claro, sí que es cierto que cuando nos pasa a nosotros y según el momento en el que nos pasa, porque como decía Carl Jung, es que somos producto de nuestro momento histórico. Incluso de tu propio momento histórico. No es lo mismo que te pase cierta cosa cuando tenías 20 años que cuando te pasa con 40, 50 o 60. Tienes otra experiencia, tienes otros conocimientos, es otro momento de tu vida. Entonces uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Mi reacción con esta picada, con esta garrapata, pues ha sido, ha habido varias fases. Al principio hubo mucha negación, pero también hubo búsqueda de información. Aunque tenía muchísima información por mi hermana, cuando te pasa a ti, tu cerebro reacciona de otra forma distinta. Luego cuando lo comentas con los demás, es como cuando aprendes o conoces que estás embarazada, ¿no? Hasta que no lo dices, parece que no sea verdad. Y entonces es cuando viene toda la euforia o viene, pues en este caso, todo lo terrible, ¿no? Tengo la enfermedad del Lyme y me suena raro reconocer o decir esto en voz alta. Además, porque para mí ha sido ese extraño, ese agente, ese monstruo que ha ido matando las ilusiones de mi hermana, ha ido matando su vida como todos en casa habíamos pensado, ¿no? Todo lo que la sociedad nos dice, que irás a, bueno, naces, creces, te reproduces y mueres, como el anuncio que había de cucarachas hace unos años, es terrible. Pero sí que nos dicen, esta va a ser tu vida y está así como pautada, está así como marcada. En el momento que hay una enfermedad con la que no cuentas, ya sea de tu propio organismo, como le pasó a mi marido cuando eh, tuvo un ictus y a raíz de eso le vieron un problema de corazón, tiene necrosis, tiene invalidez porque en su corazón no funciona más que un 29%, no llega a un 30%. Entonces, tu propio cuerpo se convierte en tu peor enemigo y tienes que vivir en tu cuerpo. Esto es terrible, que esto ya quizás también hablaré en otro momento porque le ha pasado a él y a veces tengo un poco de, no de respeto de hablar de algo tan abiertamente de lo que estoy viviendo como cuidadora, pero no como la persona afectada directamente. Entonces siempre me da un poco de reparo. En esta ocasión con el Lyme es como la cabeza te daba un poco de vueltas. Otra vez no, pero sin embargo tengo tanta información gracias a mi hermana, tengo tanto conocimiento, la tengo a ella de ayuda, la tengo a ella de apoyo, en todo momento me está diciendo pues mira, este es el médico, ¿no? Vamos a contactar, vamos a ver, vamos a mirar, vamos a ayudarte a... Entonces, de todo lo negativo, aunque esto sea un canal gótico y estemos mirando siempre la parte oscura, no tanto como para ahondar y carvar en el dolor, sino para ver las luces que hay en las sombras. Y una de las cosas de las ventajas de esta situación actual mía, es que tengo una persona que ya ha pasado por todo lo peor que se podía pasar y todavía sigue pasando con su enfermedad, que sabe los procesos mentales por los que una persona puede pasar
cuando está infectada por el Lyme o por cualquier otra enfermedad tan agresiva que te va deteriorando poco a poco. No pensamos en nuestro día a día atolondrado en que nos dice la sociedad esto es lo que toca hacer. Cuando viene algo así nos para los pies y nos para en seco. En mi caso no me ha parado tanto en seco porque no tengo síntomas, pero hay muchas cosas que nos paran en seco. Un ataque al corazón, un infarto, como le pasó a mi marido, te para en seco y te hace cuestionar muchas cosas. Y te pone en este espacio liminal de lo gótico. Y te pone en un espacio psicológico que nunca habías experimentado. Y empiezas a buscar información y empiezas a buscar respuestas. Todo este proceso de todo lo que nos va sucediendo es un proceso también de reconocimiento personal, de autodescubrimiento. A ver, tenemos que saber combinar, compaginar y a veces no podemos, cuando el cuerpo nos no lo permite, no podemos seguir la locura de lo que está sucediendo afuera. Lo que nos marca la sociedad, los ritmos tan estresantes de esta carrera de ratas que vamos siempre, ¿no? En inglés que se llama The Rat Race. Pero, por otro lado, claro, hay que agradecer a veces que pasan estas cosas porque te crea conciencia, te hace mejor persona, como decía antes. Y, y bueno, buscar ejemplos. Hay muchas personas que les ha picado el Lyme, que les ha picado una garrapata y ahí tienen ahora la enfermedad de Lyme. Tenéis que buscar por internet y os pasaré enlaces también. A nivel académico hay incluso estudios que se derivan del ecogótico, del antropoceno. Hay precisamente una obra de Simon Bacon que habla se llama The Anthropocene and the Undead. No está en castellano. Todo esto que queráis también que os comente o traduzca cosas, me escribís por privado y miráis mi página web que ahora la he actualizado porque os puedo contar muchas más cosas y podemos entrar en muchos más detalles. Pero claro, el antropoceno, ¿de qué se trata? Estamos precisamente, el ecogótico nos habla de esto constantemente, estamos cargándonos el planeta. Hay una gran cantidad de garrapatas en exceso debido al cambio climático, pero no solo de garrapatas, estamos a nivel globalizado, nos estamos cargando el planeta, nos estamos matando entre nosotros, es que somos de lo peor. Entonces, la madre naturaleza nos está tirando lo que hemos sembrado. Y esto es muy interesante. Ya digo, si queréis esto lo podemos hablar en otro espacio, en otro momento, me escribís, os recomiendo cosas, porque realmente la literatura gótica, la academia, ya lleva tiempo investigando. Hay un artículo en este libro de Simon Bacon que habla de la enfermedad del Lyme desde un punto de vista gótico. El libro ahora no está muy caro, si lo miráis está en inglés, eso sí, pero es académico, por lo tanto, si no tenéis un nivel bastante alto de inglés, os perderéis bastante y con un nivel alto hablamos de un B2 tirando un C1, porque es bastante complejo por la terminología, por los conceptos, por todo lo que conlleva. Y bueno, este es un poco el tema del que os quería hablar hoy. Espero que os haya informado, os sirva para crear conciencia. Es un ejemplo muy práctico de por qué siempre digo que el gótico lo éramos, no somos nosotros. Es porque hay muchas cosas en nuestro día a día que no son en línea recta, que hay muchos espacios liminales, que hay muchos claroscuros, que no estamos siempre conectados con nosotros mismos. Este autoconocimiento que es tan importante, este pensamiento crítico del que tanto fallamos y que parece ser que nos quieren. Bueno, no sé si es que nos quieren o es que realmente nosotros tampoco hacemos por ir más allá porque tenemos esta tendencia, el cerebro, a ser un poco vago porque ahorra energía. Entonces, bueno, dicho esto, yo no pensaba que me iba a alargar tanto. Espero de que os haya servido esta pequeña charla, casi de media hora, que creéis un poco de conciencia. En los días que vienen, los vídeos que vienen, seguramente iré colgando más cosas según también vaya sucediendo. Tengo que incluir el Lyme en mi vida porque lo tengo encima. Y todo esto también afecta pues, a la creación de contenido, afecta a mi parte emocional, mi parte psicológica, mis sueños, un tema muy interesante que ahora trabajo de forma más particular, de uno en uno. Es muy interesante cómo a través de los sueños también nos conocemos un poco más. Pero todo esto
mirar mi página web, que tenemos cursos, tenemos artículos, hay un montón de cosas que ya podéis bajaros y empezar a leer. En fin, espero esto que no os asuste, sino que nuevamente que cree conciencia, que visitéis Las voces del cuerpo de Mercedes Domínguez, que visitéis e investiguéis sobre la enfermedad de Lyme y las garrapatas, que hay muchas, el antropoceno, el ecogótico son básicos para dar explicación y crear esta conciencia desde un punto de vista académico y literario y bueno, y personal. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Ya os contaré si mañana el bocata de jamón va a ser impresionante después de tanta sangre que me tengo que sacar. Y nos vemos en la próxima. Así que hasta pronto. Chao.